Buenos días, nosotros vamos a hablar acerca de la enfermedad de la úlcera péptica. La enfermedad de la úlcera péptica es una pérdida de sustancia que produce en aquellas partes del tracto digestivo que contacta con el ácido y la pepsina, presentes en el jugo gástrico, es decir, en el tercio inferior del esófago, en todo el estómago, en el duodeno y excepcionalmente en lugares donde exista mucosa gástrica ectópica, como sucede en divertículos tipo Meckel. Las localizaciones más frecuentes son en el duodeno y el estómago. El concepto de la úlcera péptica exige dos hechos morfológicos importantes. La pérdida de sustancia debe profundizarse más allá de la musculatura de la mucosa y su duración debe alcanzar mínimo de 15 días, tiempo necesario para que pueda curar mediante la formación de un tejido de granulación. La epidemiología. La prevalencia actual de la úlcera péptica estima que el 10% de la población la sufrirá en algún momento de su vida, ascendiendo hasta el 20% de las personas infectadas por Helicobacter pylori. La incidencia anual oscila entre el 0,1 y el 0,3% en población general, llegando hasta el 1% en personas con Helicobacter pylori positivas. La anatomía patológica. Macroscópicamente la úlcera gástrica suele ser única, redondeada u oval, con un diámetro inferior a 3 centímetros, y la localización más frecuente es más de la mitad de los casos en la curvatura menor, cerca de la incisura angular en la unión del cuerpo y el antro gástrico. Siguiendo la clasificación de Johnson, hay tres tipos de diferentes úlceras gástricas. Tipo 1, la úlcera del cuerpo gástrico. Tipo 2, la úlcera del cuerpo gástrico asociado a la úlcera duodenal o pilórica. Tipo 3, úlcera prepilórica. La úlcera duodenal suele tener menos de 2 centímetros de diámetro y suele localizar en más del 90% de los casos en el bulbo duodenal y en la pared anterior. La etiopatogenia. Actualmente las causas más frecuentes de la úlcera péptica son infecciones por Helicobacter pylori, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, la hipersecreción gástrica y las enfermedades de la propia mucosa gastroduodenal. De la úlcera péptica intervienen factores extrínsecos como la infección por Helicobacter, el consumo de AINES, la dieta y el alcohol. Genética. La carga genética puede ser trasfondo tanto de alteraciones de factores intrínsecos como modular de la susceptibilidad individual ante los diferentes factores extrínsecos. Por ejemplo, estudios en gemelos muestran una concordancia baja para los disigóticos, que es de 6,3 al 16,7%, moderada para los monocigotos del 14,3 al 50% y 2 a 3 veces más frecuente en familias en primer grado, aunque parece que algunas de estas agrupaciones familiares de enfermedades ulcerosas son el resultado de una elevada tasa de infección por Helicobacter pylori en miembros de una misma familia. Enfermedades asociadas. Hay algunas afecciones crónicas que han sido relacionadas con la enfermedad ulcerosa, aunque los mecanismos de asociación no son claros. Las que presentan relación aprobadas son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica y el trasplante renal. Existen otras enfermedades con relación no probada, sino solo sugerida, como es la artritis reumatoide, la enfermedad coronaria, el hipertiroidismo, la pancreatitis crónica, entre otras. Factores ambientales. Infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria microaerófila gram negativa de forma helicoidal y con abundantes flagelos. Se adapta perfectamente al ambiente hostil del estómago, ya que produce grandes cantidades de ureasa, enzima que cataliza el metabolismo de la ureasa en amonio alcalino y dióxido de carbono, rodeándose así de un entorno alcalino para protegerse del ácido gástrico. Gracias a la estructura en espiral y a los flagelos, penetra en la mucosa gástrica y se adhiere a la superficie luminal de las células epiteliales gástricas. Se calcula que el 50% de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori y que es inversamente proporcional a las condiciones socioeconómicas de cada país y que aumenta con la edad. Parece que el reservorio es el estómago humano. El modo de transmisión es persona a persona, gastro-oral en forma de saliva, vómitos o a través de lo que es instrumental como endoscopías y sondas gástricas en países desarrollados y feco oral o a través de aguas contaminadas en lo que están las vías de desarrollo.
Una vez colonizado, el estómago suele permanecer de forma indefinida, ya que las defensas del huésped no son capaces de eliminar el microorganismo. La infección causa gastritis crónica y asociada a lo que son las úlceras gastroduodenales, linfoma gástrico tipo linfoma T asociada a las mucosas y adenocarcinoma. Sin embargo, solo el 10% de la población infectada desarrollará enfermedades de úlceras y el 1% lo que es cáncer gástricos. En algunos lugares de Estados Unidos, el 80% de pacientes con úlcera duodenal y el 60% de portadores de úlcera gástrica están infectados por el microorganismo. Los inflamatorios no esteroides van a ser la segunda causa más frecuente tras la infección de Helicobacter pylori de causa de la úlcera duodenal. Entonces, esto se produce mediante efectos tópicos y sistémicos. Entonces, comprendemos que los ácidos débiles se encuentran en una forma no ionizada en el jugo gástrico y estos penetran fácilmente al interior de la célula epitelial. Entonces, aquí pueden producir lesiones superficiales como petequias y equimosis. Entonces, el mecanismo más importante de la lesión es a través de sus efectos sistémicos porque reduce la síntesis de prostaglandinas de la mucosa, lo que acompaña una inhibición de la ciclooxigenasa provocada por los AINES. Y esto a su vez provoca una inhibición de la síntesis de prostaglandinas que puede producir lo que es disminución de la secreción epitelial de mucosas y bicarbonato, así como del flujo sanguíneo, así también la reducción de la proliferación de la mucosa, la alteración de la resistencia a la lesión. Ya, con lo que corresponde, vamos a entender que estas lesiones superficiales, como las petequias y erosiones, se detectan aproximadamente en un 50% de las personas que consumen AINES de forma crónica. Los pacientes que carecen de factores de riesgos asociados de incidencia de complicaciones serias como el sangrado y la perforación es alrededor del 0.5 por año y en torno al 1% desarrollará lo que es una úlcera péptica complicada. El uso de AINES y infección no son recomendados por factores de riesgo independientes pero aditivos. El tabaquismo es un factor de riesgo en la enfermedad úlcera péptica y sus complicaciones. Principalmente se estima que los fumadores tienen un 2% más posibilidades de padecerla que la población control, posiblemente porque presentan una disminución de prostaglandinas en la mucosa gástrica y duodenal, y esto es la secreción de bicarbonato por la mucosa duodenal que estimula el ácido que se encuentra inhibido. Entonces el tabaco aumenta la acidez gástrica, promueve la proliferación de Helicobacter pylori y también afecta de forma negativa la cicatrización de la úlcera. Ya, con lo que corresponde a la dieta y alcohol, no existen datos epidemiológicos ni experimentales sólidos que demuestren alguna relación entre la dieta, el consumo de alcohol, café y úlcera hepática, y se ha visto la prevalencia de la enfermedad ulcerosa parece estar aumentada en lo que son pacientes con cirrosis hepáticos. Y por último encontramos lo que son los factores psíquicos. Entonces, se describe una personalidad ulcerosa en la mayoría de los pacientes. Entonces, algunos estudios nos sugieren que actualmente se puede contribuir estos factores a la causa de desarrollo de esta enfermedad. Además, se desconoce por qué algunos individuos que consumen aire o que están infectados por Helicobacter pylori desarrollan úlceras pépticas y otros no. El estrés emocional sería un factor de riesgo, así que estas personas son un poco más susceptibles al desarrollo de la misma. Entonces, tenemos que es posible que los factores psíquicos influyen en la en la percepción sintomática, pero no parece claro que haya una relación de causalidad. En cuanto a la fisiopatología de la úlcera péptica, podemos mencionar que existen mecanismos defensivos de la mucosa gástrica. Esto se produce cuando los efectos cáusticos del ácido y la pepsina en la luz gastrointestinal superan la capacidad de la mucosa gástrica para resistir estas agresiones. Tenemos los mecanismos preepiteliales, que estos impiden el contacto de las células epiteliales con los agentes nocivos de la luz. Presentan una cubierta de mucus y una capa de agua. Esto dando como consecuencia que el pH de la superficie de la célula epitelial gastroduodenal pueda mantenerse en un rango neutral. Los mecanismos epiteliales, las membranas de la célula apical y los complejos de unión estrechos entre las células de superficie van a ser barreras que limitan la difusión de iones de hidrógeno hacia la mucosa. Y el flujo sanguíneo de la mucosa constituye el mecanismo de defensa postepitelial que provee de energía y sustratos para mantener la integridad y realizar funciones protectoras como la elaboración de mucus y la secreción de bicarbonato. Podemos mencionar que, en resumen, la úlcera péptica sería el resultado entre factores de agresión y de defensa. Cuando dominan los factores agresivos se producirá una úlcera duodenal y cuando fracasan los mecanismos defensivos se producirá una úlcera gástrica. En lo que concierne a la clínica de esta patología, el dolor típicamente ulceroso se presenta tan solo en el 50 al 70% de los casos de úlcera duodenal y en menos del 50% de los casos de úlcera gástrica, y consiste en una molestia o dolor urente en una zona circunscrita del epigastrio que aparece entre media hora y 3 horas tras la ingesta y se alivia con una nueva ingesta o con la administración de alcalinos. El resto de casos vienen acompañados de características atípicas como la anorexia, pérdida de peso, náuseas y vómitos en ausencia de estenosis pilórica.
También síntomas dispépticos como eructos, distensión abdominal, intolerancia a las grasas o pirosis. Muchas úlceras cursan de forma sintomática y se inician con alguna complicación como la hemorragia digestiva, sobre todo en pacientes de mayor edad o tratados con AINES. Dada la inespecificidad de los síntomas, hay que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con la dispepsia funcional, con la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el carcinoma gástrico. En la exploración física podemos encontrar que en algunos casos va a ser totalmente normal o haber solo un dolor a la palpación profunda en epigastrio. A veces también se puede encontrar signos de enfermedades asociadas, especialmente las cardíacas, respiratorias o hepáticas. También pueden mostrarse signos de posibles complicaciones como palidez cutánea, en caso de hemorragia, abdomen en tabla, con signos de irritación peritoneal si hay perforación o presencia de bazuqueo gástrico en ayunas que sugiere estenosis pilórica. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad ulceropéptica incluye dos aspectos esenciales: el diagnóstico de la lesión y su diagnóstico diferencial, con la lesión ulcerosa maligna por una parte y el diagnóstico etiológica por otra. Endoscopia. El aspecto endoscópico de las úlceras benignas es una lesión blanquecina, excavada, discreta, con pliegues simétricamente engrosados que se extienden hasta la base, en contraposición con los bordes irregulares, pliegues asimétricos y que no se extienden hasta la base en las malignas. En la localización duodenal no se obtienen muestras para biopsia de rutina, sin embargo, en las gástricas debe tomarse al menos 6 muestras como mínimo de los bordes que, conjunto con la citología por cepillado, hacen de la precisión para un diagnóstico del cáncer gástrico sea cerca del 100%. La endoscopia de seguimiento solo se recomienda si cualquiera de estas pruebas sugiere alguna malignidad. Radiología. Radiográficamente, las úlceras gástricas benignas tienen las siguientes características. La úlcera parece proyectarse fuera de la luz, hay pliegues engrosados, leves y simétricos que se irradian al nicho de la úlcera. Hay una incisura en la pared del estómago opuesta al nicho de la úlcera o pues una delgada línea radiolúcida en el borde del nicho. Puede también presentarse una banda radiolúcida en el cuello de la úlcera o una delgada línea radiolúcida en el borde del nicho. Las úlceras malignas se presentan radiográficamente como colecciones irregulares de bario dentro de una masa intraluminal y pueden haber pliegues engrosados, gruesos y asimétricos rodeando el nicho, como se puede observar en la figura. Con el estudio varitado, aquellas úlceras gástricas con apariencia benigna requieren de evaluación endoscópica y biopsia para excluir malignidad, ya que el riesgo de cáncer de una úlcera gástrica radiológicamente benigna es del 3 al 5%. Sin embargo, las úlceras del bulbo duodenal son excepcionalmente malignas y no necesitan confirmación endoscópica ni biopsia. Diagnóstico etiológico de la lesión ulcerosa péptica. Es necesario realizar una anamnesis dirigida sobre todo a descartar el consumo de fármacos gástricos y la infección producida por Helicobacter pylori. Los métodos diagnósticos se dividen en dos, en directos e indirectos. Entre los directos se encuentran una endoscopía con biopsia, un test rápido de la ureasa, la reacción en cadena de polimerasa, el cultivo y una prueba histológica, mientras que los indirectos no precisan endoscopía ni tampoco serología. Entre el tratamiento vamos a obtener principalmente lo que son las medidas dietéticas y también las pautas de primera elección, que van a ser principalmente para la úlcera péptica producida por Helicobacter pylori positiva. Entre las medidas dietéticas tenemos que se recomienda una dieta libre con la única restricción de aquellos alimentos que produzcan los síntomas. Se puede tomar café y alcohol, pero de una forma moderada. No se debe fumar y se debe evitar el consumo de medicamentos AINES. Entre las pautas de primera elección para lo que es el tratamiento de la úlcera péptica producida por Helicobacter pylori tenemos los inhibidores de la bomba de protones, entre estos 20 miligramos de omeprazol, 40 miligramos de pantoprazol, 20 miligramos de rabeprazol y 40 miligramos de esomeprazol cada 12 horas, más amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Todo ello durante 7 días. También tenemos la segunda pauta, la cual va a ser ranitidina, citrato de bismuto 400 miligramos cada 12 horas, más
claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, más amoxicilina 1 gramo cada 12 horas. También todo esto durante 7 días. En caso de alergia a la penicilina, la amoxicilina será sustituida por lo que es la metronidazol, que va a ser de 500 miligramos cada 12 horas. Prueba de confirmación de erradicación. Se recomienda siempre la confirmación de la erradicación con la prueba de aliento con urea 13C, realizada a partir de las 4 semanas después de haber concluido el tratamiento erradicador y 7 días tras la interrupción del inhibidor de bomba de protones. La tasa de reinfección anual en los países desarrollados es infrecuente y oscila entre el 0 y el 6%. La vacuna para Helicobacter pylori es la ausencia de correlato inmunológico de protección. Esta sugiere con fuerza la necesidad de realizar estudios clínicos de fase 3. Muchos temas permanecen sin resolver, entre ellos la dificultad de lograr una completa erradicación en animales, la ausencia de ayudantes seguros y potentes en seres humanos. La úlcera péptica relacionada con el consumo de AINES actualmente existen, sobre todo 2 grandes familias que estas son empleadas para el tratamiento de la úlcera péptica, como es el consumo de AINES y también el inhibidor de bomba de protones. Las pautas recomendadas en la fase aguda para lograr la cicatrización son omeprazol de 20 miligramos en 24 horas, lansoprazol 30 miligramos en 24 horas, pantoprazol 40 miligramos en 24 horas, entre otros. Siempre sea posible emplear un inhibidor de bomba de protones. A diferencia de lo que ocurre con el tratamiento erradicador de Helicobacter pylori, el riesgo de recidiva ulcerosa cuando la lesión se produjo por un AINE es elevado, siendo el 80% al año. La péptica no asociada a Helicobacter pylori ni al consumo de AINE. Aparece en el subgrupo de pacientes inferior al 5% de las úlceras duodenales y al 15% de las gástricas. En estos casos hay que afinar el diagnóstico y descartar enfermedades subyacentes o no pépticas, carcinomas sobre todo en las gástricas e hipersecreción. También en la enfermedad de Crohn, en las duodenales o al final idiopáticas, pautando un tratamiento antisecretor de mantenimiento y haciendo un seguimiento clínico detallado. La terapia genética. Las últimas perspectivas van encaminadas a la aplicación de la terapia genética en la reparación de la lesión de la úlcera péptica. Los procesos de reparación de la úlcera péptica, que incluyen proliferación celular, migración y angiogénesis, están controlados por factores de crecimiento. Se pueden inyectar localmente plásmidos modificados por ingeniería genética que contengan genes que codifican estos factores de crecimiento como el vascular endotelial, acelerando así de forma importante la curación de la lesión ulcerosa. Manejo de la úlcera péptica desde atención primaria. Los pacientes diagnosticados de úlcera gástrica o duodenal suponen una consulta nada infrecuente en nuestro medio, por lo cual el control y tratamiento cada vez se hace de forma más habitual desde las consultas en los centros de salud. Ante un paciente con clínica sugestiva de enfermedad ulcerosa péptica, hay que valorar la edad, los signos y los síntomas de alarma. Tras una anamnesis y exploración física adecuada, si persiste la sospecha, debe iniciarse todas aquellas medidas higiénico-dietéticas y terapéuticas que están encaminadas a la curación y aliviar los síntomas. Todo signo de alarma en concreto, de sangrado o perforación, debe motivar a la derivación urgente al hospital para valoración con endoscopía. Debido a la alta asociación del Helicobacter pylori en la génesis de ambos tipos de úlceras, se requiere su confirmación previa a la erradicación, ya que esto previene la aparición de recidivas ulcerosas y recurrencias hemorrágicas. En el caso de la úlcera complicada, se debe prolongar el uso de inhibidores de la bomba de potasio hasta 14 días antes de realizar una prueba post-erradicación. A un paciente con úlcera gástrica diagnosticada por endoscopía debe practicársele la prueba de ureasa y si esta es positiva realizar la tripleterapia de erradicación, prolongar los inhibidores de la bomba de potasio hasta 14 días antes de confirmar su erradicación y realizar una endoscopía de control a las 4 semanas para descartar patología maligna. Lastimosamente existe una dificultad por parte de los pacientes de estar 8 semanas con un inhibidor de la bomba de potasio para ver si los síntomas remiten. Por otro lado, el médico de atención primaria se encuentra en una posición de privilegio para el control y prevención de las úlceras asociadas a la toma de AINES. Debido a esto debemos hacer una prescripción cuidadosa de esta familia de medicamentos, atendiendo las singularidades de cada paciente y de esta forma podemos concientizar a la población de que los AINES no son inocuos.